Seguro que conocéis esta imagen tan reconocida, y es que el legendario Titanic ha desembarcado esta vez en el pabellón de la navegación, aquí, en la isla de la Cartuja. Una muestra única que ilustra con gran detalle cómo era la vida en este legendario barco en el año 1912. Vamos a hacer un recorrido, y con quién mejor que con el director del pabellón de la navegación, Javier Sanchidrián. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Una muestra única que estamos viendo ya maravillosos detalles del barco. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos, una exposición que está teniendo mucho éxito y con mucha afluencia de público. Y bueno, pues si os parece vamos a ir contando algunos detalles de la misma y vais viendo cómo es el contenido. Mira, aquí en la exposición contamos la historia del barco y algunos personajes, pero fundamentalmente historia del barco, que es muy interesante, pues fue un barco muy rompedor en la época, un diseño muy novedoso. Bueno, tenemos aquí un pequeño detalle que es la cadena del ancla. La tenemos aquí un poco para que la gente pueda sopesar y ver cuál es la magnitud que tenía el barco entero, nada más que con un eslabón de la cadena. Invitamos a la gente a que intente levantarla y realmente pocos pueden, ¿eh? Pues una cantidad de kilos tremendo. ¿Cuánto puede pesar más o menos? Yo no lo sé, pero a mí me cuesta mucho trabajo levantarlo, ¿eh? Y a lo mejor yo con 50 kilos sí que puedo, pero vamos, esto por ahí, un solo eslabón. Ponte que cada metro tuviera 3 eslabones, imagínate lo que son los cientos de metros que puede tener la cadena del barco, la dimensión, el peso, la potencia de la maquinaria solo para moverle el ancla. Estamos hablando de un buque impresionante. Bueno, el buque de los sueños, ¿no? Se le decía, ¿no? ¿Tú crees que yo podría, aunque sea, moverlo? Inténtalo, venga. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, aunque yo vaya mucho al gimnasio, esto es imposible. Lo he movido yo creo que lo más mínimo. Es lo más mínimo, sí, pero es muy pesado, ¿eh? No es nada normal, a la gente le cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, el barco era así, era un barco tremendo. Hay partes de la exposición en las que se muestra simplemente el grosor de la chapa, claro, y cómo era el método para poder fijar una chapa con otra. Estamos hablando de que hace más de 100 años no existía la soldadura, ¿eh? Estamos hablando de que hace más de 100 años pues los motores eran todavía de carbón. Bueno, pues hay muchos detalles que, siendo muy antiguo, pues este barco pues cogía una velocidad y tenía una capacidad de carga y una capacidad de transporte de pasajeros que era realmente, bueno, fue lo más grande que hubo en aquella época. Porque este barco ha llegado a transportar un coche alguna vez. Bueno, yo creo que es una licencia del cine. No hay constancia de que se transportara ningún coche. Sí hay documentación que dice que en el viaje de vuelta sí iba a transportar un coche, que concretamente es esta pieza. Esta es una pieza original y bueno, pues es una curiosidad, está muy bien restaurado hasta el punto que el motor funciona y tiene como curiosidad que se le atribuye ser el coche que fue el primero conducido por una mujer. Tenemos aquí una pieza que sí que es original también del Titanic, que es este pequeño babi de una pasajera que era Milvina Dean. Milvina Dean era la pasajera más joven del Titanic, tenía meses. Afortunadamente se salvó con su madre. En cuanto a los medios de comunicación que se utilizaban. Bueno, pues volvemos a retrotraernos a 2012. Ahora estamos muy acostumbrados al teléfono móvil. Hace poco, los que más años tienen, pues recordarán cuando no había teléfonos móviles, era todo teléfono fijo, pero siempre había una comunicación muy fácil entre las personas. Nos retrotraemos en un momento en que no existe nada de eso, no existe la electrónica, que es capaz de modular la voz, de amplificarla, no. Aquel entonces era algo muy primitivo, dentro de que ya era una gran tecnología, que era poder transmitir señales por radio. Primero eran por cable y eran pues lo que hoy en día en la electrónica digital son ceros y unos, se codificaban las letras con ceros y unos, que era el alfabeto Morse. Bueno, pues esto llegó un momento que gracias a Marconi, Marconi fue un científico italiano, fue el premio Nobel más joven, premio Nobel de menor edad de su época, pues consiguió desarrollar un método para transmitir esta señal de ceros y unos, pero por radio, no por cable, ¿no? Era la telegrafía inalámbrica, ¿no? La cabina Marconi es la que permitió pues dar la voz de alarma. Gracias a ello, pues vinieron con cierta celeridad a algún otros barcos, el Carpathia, si no recuerdo mal,
Tardó a lo mejor más horas de las que tuvo el Titanic para permanecer a flote, pero gracias a ello, pues todas las personas, las 700 y pico personas que se embarcaron en botes salvavidas, pues fueron recogidas al poco tiempo y bueno, pues llegaron felizmente al puerto de Nueva York, ¿no? Y todo esto fue gracias a la transmisión de la señal del SOS a través de los equipos de la cabina Marconi. Nos encontrábamos ante a la persona más chica Sí. y a aquella pareja más mayor que subió al Titanic. Más anciana, sí. La pareja, el matrimonio Strauss, Isidor e Isaac Strauss. Ellos viajaban por todo el mundo y se decidieron embarcar en el Titanic. Cuando sucedió, pues la verdad es que la consigna era que solo se podían embarcar en los botes salvavidas mujeres y niños, pero debido a la edad que tenía este hombre, se le ofreció la posibilidad de embarcar en un bote salvavidas, pero él renunció. Él dijo que si había un puesto que podía ocupar una mujer o un niño, que él, una persona de su edad, pues no se lo iba a quitar. Y la mujer que ya había embarcado decidió que si él no se salvaba, ella tampoco. Saltó de nuevo al Titanic. Y esto sí que ha sido reflejado en el cine, en las numerosas películas que se han hecho de esto. Y los dos se acurrucaron en dos hamacas encubiertas, tal y como las tenemos aquí representadas. Se amarraron porque el barco empezaba a adquirir cierta inclinación y todo esto, ¿no? Y bueno, pues se ahogaron, acabaron ahogándose. El cuerpo de ella se recuperó, el cuerpo de él se perdió en las profundidades del océano. Sí, pero una historia muy bonita, ¿no? Es que una historia muy bonita. empezaron juntos esa aventura y la quisieron Sí. acabar juntos. Sí, efectivamente. Además, siempre dicen que ella, efectivamente, dice, si hemos llegado hasta aquí juntos, aquí vamos a acabar juntos. Y ahora nosotros como que desembarcamos en esta ya maqueta grandiosa. Bueno, esta es la pieza estrella de la exposición. La maqueta del Titanic no se conoce ninguna maqueta ni en el mundo, de ninguna otra exposición, ni en ningún museo que tenga este tamaño, ¿no? Es una maqueta que tiene 12 metros, representa al Titanic abarroado, atracado en el puerto de Southampton. Hacia el otro lado pues se ve el tinglado portuario, los ferrocarriles y la zona de embarque. Y por este lado lo que se ha hecho es que, pues como estarán viendo, pues está como visible todo el interior del barco. Se le ha quitado la parte del casco y podemos ver cuál es la zona de máquinas, lo que ocupaban las calderas y las máquinas de vapor, la zona del carbón, los camarotes de tercera, de segunda y de primera, que ocupaban de abajo arriba las zonas cada vez más ascendentes, la zona de los salones, la parte donde estaban las bodegas, y un pequeño detalle que merece la pena comentar, porque es que en el Titanic hubo muchos héroes, ¿no? Los primeros que murieron fueron los carteros. Esto era un barco que era un correo, aparte de transportar pasajeros y mercancías, pues transportaba el correo entre Europa y Estados Unidos, como todos los barcos de la época, ¿no? Entonces había una sección de correos que fue precisamente la que recibió el impacto o el roce, por así decirlo. Más que impacto fue el roce con el iceberg, ¿no? Entonces los funcionarios de correo, intentando salvar las sacas, pues perdieron demasiado tiempo en ponerse a salvo y al final pues perecieron todos, ¿no? Y bueno, pues este es un detalle, pero veo verse mucho más detalles, como por ejemplo el gimnasio del que está dotada, las cocinas que están representadas con todo tipo de detalles. Se pueden contar hasta los platos que hay en las estanterías, ¿no? Y bueno, las famosas chimeneas, que tú dice si tenían más o menos chimeneas de las que eran necesarias, todas eran necesarias. 3 de las chimeneas eran para sacar el gas de la combustión de las calderas, la cuarta chimenea era la admisión para poder ventilar todas las partes interiores del barco, si no sería un ambiente irrespirable. Entonces la cuarta chimenea también tenía su funcionalidad. Y también vemos aquí las famosas escaleras de la película. Sí, ahí hay un detalle con las escaleras que estaban hechas de roble real, una de las maderas más caras y más adecuadas para un ambiente marino, que como todos los elementos del Titanic están hechos sin reparar en gastos. Ahora hablamos de los elementos constructivos, el acero, el mármol, los vidrios, la vajilla. Es un barco que
lamentablemente solo duró 3 días, pero fueron 3 días de auténtico esplendor. ¿Y cuál de las dos partes es donde se forma esa famosa escena del Titanic, de Rose y...? Bueno, tiene muchas zonas, pero bueno, la zona de la proa es la más conocida, ¿no? Es donde se ponen en cruz y parece que están volando sobre el mar, ¿sí? Esta sería la zona delante, que también podemos ver en el mástil, donde está la cofa, donde se alojaban los 2 marineros que en horario nocturno iban haciendo de vigías y que fueron los que alertaron de la presencia del iceberg. Bueno, esto es lo que dice el cine. En realidad el iceberg lo vio primero el primer oficial Murdoch, lo vio con sus anteojos, porque vio reflejada en el iceberg las luces del Titanic. Luego, simultáneamente, prácticamente, que los vigías de la cofa dieron la voz de alerta, pero Murdoch ya había dado la orden de reversa toda y timón a babor. Y entonces, intentando esquivar, fue la mejor opción que pudo hacer para minimizar el grado de la tragedia. Nunca podía haber chocado de frente, hubiera sido un choque brutal y hubiera sido irse a pique mucho más tiempo. Quizá el oficial Murdoch fue el héroe o la persona que fue responsable del mayor número de vidas salvadas en esta tragedia. Javier, pues muchísimas gracias por este recorrido y por albergar esta maravillosa exposición de la Fundación Titanic. Sí. Maravilloso recorrido y que vale muchísimo la pena venir a visitarlo y conocer más sobre este barco legendario. Pues muchas gracias a vosotros. Aquí estamos hasta el 16 de julio. Que hay tiempo, hay tiempo. Y el que quiera ver, el que le guste esta temática, pues seguro que le va a encantar. Todo el mundo puede escucharla con una audioguía y saber cómo es la historia con todo lujo de detalles. Así que aquí os esperamos. Muchísimas gracias, chicos. Nosotros os dejamos aquí con estos detalles maravillosos.